Entonces, manejar las crisis, manejar ese tipo de situaciones, me lleva a mí a pensar, ¿qué vamos a hacer? Imagínate una persona trabajando toda su vida, 60 años, para después darse cuenta de que la jubilación no alcanza. Esto de meterse en créditos variables es una lección que de hecho Robert la enseña, ¿no? El crédito tiene que ser fijo, Claro. ¿ves? La tasa de La interés. tasa de interés. Y él una vez se metió en un crédito variable upaquizado, que esa es una cosa que solamente pasa en Colombia, que se inventaron horrible para robar a la gente. Y eso le empezó a golpear a él, porque él pagaba y pagaba, pero ese crédito no bajaba, ¿ves? Claro. Y después empiezan el estrés. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y yo como estaba, pues tenía algunos amigos en el sector financiero, pues le buscaba créditos en mejores condiciones, que son logros, pasitos que uno da. Logré hacerle un estudio de costos como parte de mi tesis de grado, que fue exitoso también. Pero definitivamente yo empecé a ver que no tenía mucho potencial la empresa, y cuando él cae en cuenta que el negocio no es viable y que era mejor ya hacer la sucesión, porque ya tenía prácticamente 80 años en ese tiempo. Pues él quedó muy triste porque se le fue su negocio, se lo tuvo que entregar a una hermana. Yo quedé trabajando con esa hermana un tiempo, le ayudé pues como en esa etapa de transición. Pero parte del espíritu de mi padre se fue con ese negocio. Él le dio durísimo el salir de allá prácticamente sin nada, con muchos años de trabajo y de Claro. cosas. Y eso es lo que muchas personas de las que nos están viendo tal vez han vivido. Pero eso le pasó también a él porque no se había leído, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre. ¿Ves? Porque no había tenido un mentor financiero, porque no conocía esta parte. Él nunca compró acciones, por ejemplo. Las propiedades que compraba, o los lotes, las tierras que compraba, cuando necesitaba un dinero, las vendía. Y todo se lo metía a la empresa. Entonces, digamos, No tenía activos. no tenía activos. El activo era él con su empresa, Claro. ¿cierto? La empresa funcionaba con él o sin él. Él mantenía al tanto como vigilando que todo funcionara, pero si la empresa estaba bien, él estaba bien, y si la empresa estaba mal, pues también él se Claro. veía afectado. Yo aprendí, querido Fernando, inconscientemente eso. Yo dije, yo no puedo depender de un negocio. Si el negocio está bien, perfecto, pero si no, yo tengo que tener otras fuentes de ingreso. Y eso lo aprendí de su primo hermano, que se llama Mario Cardona, que todavía está vivo. Y Mario también fue muy innovador. Ya digo, el tío rico, ¿ves? Muy innovador. Se creó una masilla, la cual patentó para pintar carros. Y tuvo un negocio así exitoso como el de mi padre, pero la diferencia es que él sacó parte de ese dinero y lo compró en propiedades. Compraba casas y las convertía en hoteles. Compraba edificios. Yo recuerdo estar en uno de los edificios de él. Y él llevaba una vida muy, digamos, muy sencilla, ¿ya? Tranquilo. Le dio toda la educación a sus hijos y los hijos trabajaron con él y aprendieron muy bien el negocio. Pero yo una vez, a los 15 años, él lo recuerda mucho, me dijo, Alejandro, usted me acercó, usted tenía 15 años, usted me preguntó, tío, ¿cómo hago para volverme rico así como usted? Y él no me pudo responder nada porque él lo hizo como inconscientemente. Tampoco tenía una estructura ni nada, pero se guió por esa parte. Y luego me dijo, yo me recuerdo mucho ya cuando tenías 23, 24 años, que andabas como con 10 libros. Todo el tiempo leyendo mientras nosotros estábamos tomando cerveza y esto y lo otro. Tú estabas por allá aislado leyendo que El Padre Rico, Padre Pobre, que Secretos de la Mente Millonaria, que todos estos libros. Y me dijo, con razón has tenido ese éxito, porque es que realmente tú no participabas mucho de las reuniones, sino que te ibas por allá en una hamaca a sentir el clima frío de la finca, a leer. Entonces, esa fue una gran lección de mi padre. Yo vi qué hizo bien, qué hizo mal.
Y te puedo decir que en el momento en que pierde el control de la empresa y no tener activos, pues fue muy duro para él. Claro. Entonces, manejar las crisis, manejar ese tipo de situaciones, me lleva a mí a pensar, ¿qué vamos a hacer? Cuando me empecé a entrenar y entendí que no es el tamaño del problema, sino el tamaño que yo tengo para compararme con el problema, yo en ese tiempo veía ese problema muy difícil de solucionar. Yo decía, no, ese monto de dinero que se debe, todo esto es gigante. Y después me di cuenta de que no era grande el problema. El problema es que yo, o mi mentalidad era pequeño, que es lo que Claro. Robert habla como el contexto. Claro. Y él hizo su negocio con mi hermana, se fue a la casa, estuvo triste mucho tiempo. Pero a mí esa crisis me da como esa energía y ese impulso para decir, esto no se queda así. No te victimizas. Sí, y yo dije, mi papá no va a terminar así. Él quedó con 2 jubilaciones, su casa, ¿cierto? Pero lo que hablábamos la otra vez es que la gente que se jubila, eso no alcanza. No vives con la jubilación. Imagínate una persona trabajando toda su vida, 60 años, para después darse cuenta de que la jubilación no alcanza. Claro. O sea que ese plan no era bueno y eso me impulsó a mí como a decir, bueno, me voy a entrenar, voy a leer, voy a ir al entrenamiento, voy a comprometerme con esto, se me despertaron las ganas de hacer riquezas, ¿no? Entonces empiezo yo a practicar el juego y a entrenar y a ver y esto. Y como todo, es un proceso, pero yo pienso que uno de los motores que me impulsó a mí a buscar una respuesta en la parte de las finanzas y esto, fue cómo resolver esa crisis de la familia como tal. Impresionante lo que cuentas, pero acá hay varias lecciones que me gustaría puntualizar, Alejandro. La Sí. primera es cuando aprendemos que la misión es más grande que nosotros. Sí, Por ejemplo, viene la partida de tu padre y tú tienes la responsabilidad de entregar la clase a tus alumnos, porque además es en vivo, en tiempo real, y el mercado va a abrir, sí. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, especialmente la gente joven, dice, yo solamente voy a hacer lo que yo amo. Ujú. Y no saben que uno como empresario tiene que hacer las cosas que no le gusta. Sí. Por ejemplo, en ese momento, yo lo sé porque converso con Alejandro y a él le había pegado la muerte de su padre. Inclusive teníamos este podcast, iba a ser la semana pasada, y lo postergamos precisamente porque Alejandro estaba golpeado, pero igual tuvo que sacar fuerzas porque eso es lo que le hubiera gustado además Sí. a su padre, Sí. el ejemplo de su padre, de salir y dar la clase porque él también tiene la satisfacción del deber cumplido. Claro. En claro, este momento ya no hay nada que Alejandro pueda hacer por su papá. Claro. Lo hizo en su momento Sí, en vida. y más bien siente la satisfacción del deber cumplido. Claro que sí. No, y lo del podcast, yo pienso que yo lo hubiera hecho también. Lo que pasa es que tenía ojeras y estaba cansado. Yo dije, no, así no me aparece. No era el momento. No era el momento. Eso podía esperar. Y digamos que iba a estar un poco distraído, digámoslo así. Pero mira que esa clase, porque estábamos estudiando los reportes de rentabilidades, tenía 2 partes. La mañana, de 9:30 a 12, y la tarde de 3 a 4. Entonces, yo pensaba, ¿cuándo les digo a mis alumnos la noticia? Porque es que pues, mis alumnos tienen siempre un cariño muy especial por mí y esto. Yo decía, yo no lo voy a hacer al mediodía, ¿sabes por qué? Porque queda esa tristeza y luego al regresar en la tarde ya la clase no es lo mismo. Claro. Entonces yo dije, no, yo me voy a esperar a que se termine la clase ya en la tarde y ahí fue que les comenté, porque ya se había terminado ese día. Pero eso yo no lo hice, pues, digamos, para que la gente diga, hoy qué fuerte o algo así. Yo lo hice es por eso que tú dices, por cumplir la entrega de la información. Y de hecho, esas mismas semanas se presentaron cosas espectaculares. Yo recuerdo que al otro día el mercado abrió abajo
y todo el mundo se ganó como el 600% de rentabilidad. En un momento que se presentó una estrategia ese día. Como un tributo a tu papá. Sí, de julio 22 que falleció él. Pero, y aquí viene también otra parte, querido Fernando, que es muy importante, que hay veces pensamos que la gente que tiene éxito, que la gente que tiene finanzas son fríos o son calculadores o son tacaños. Yo te quiero decir, querido Fernando, que yo soy todo lo contrario. ¿Ves? Yo opero desde el punto de vista de la abundancia. Siempre con mi papá fui un dador, pero indescriptible. Uno de los sueños que él tuvo cuando yo estaba niño era llevarme a Magic Kingdom, a Disney. No lo pudo hacer, no por dinero, porque él lo tenía, sino por un tema de visa, de papeles, de cosas. Trató, no lo pudo hacer, luego pues ya se le complicó la situación. Pero cuando se murió mi mamá en el año 2021, yo dije, mi papá está triste. Y si él sigue en esa tristeza, como está mayor, se va a ir rápido. Entonces yo lo que hice fue invitarlo a él con todos mis hermanos y los esposos y todas las parejas. La familia. La familia completa, y los traje acá y los llevé a todos a Orlando. Ya yo había traído a mi papá en el 2019 y a mi mamá los llevé a Magic Kingdom también, y a Hollywood y a Universal Studios. Y entonces, inicialmente la intención de él era llevarme allá como un sueño, pero la cosa salió al revés porque fui yo el que, gracias a Dios, lo pude llevar y vivir ese momentos como de tanta felicidad, de tanta alegría. Compartimos muchas cosas que él tenía de sueño. Por ejemplo, montar en un yate, montar en una limusina. Claro. Recuerdo que lo llevé a Nueva York, a las obras de Broadway. Él nunca había ido por allá. Y nos montamos en una limusina y le dije, papá, vamos a ir a ver a mis estudiantes. Y resulta que en el 2021 yo anuncié que iba a ir a Nueva York, donde está el Toro, y fueron más de 1,000 personas a verme. Entonces yo le decía, me emociono con eso, yo le decía, papá, ¿ves el tráfico que hay, no? Él me decía, sí, ¿qué será? Yo le dije, bueno, eso es la gente que nos está esperando. Me dijo, ¿en serio? Yo le dije, sí, sí, se veía la cosa. Entonces yo llego y me bajo de la limusina y todo el mundo aplaude. Y él quedó tan lleno de alegría y de orgullo y de todo que él decía, wow, increíble. Eso te iba a preguntar. Increíble. ¿Qué sentía? Porque por un lado, por ejemplo, para un padre, Sí, una meta es que tu hijo te supere, sí, ¿verdad? Uno, por ejemplo, yo quería que mis hijas tengan la oportunidad de crecer en este país y que es un mundo lleno de oportunidades. y lo está de ellas logrando. depende, ¿no? Sí. Entonces, me imagino la gran satisfacción de tu padre de estar en Nueva York, de ver la congestión en el tráfico porque los alumnos van a verlo, Sí, ¿no? sí. Eso es como to be continue, la Sí. continuación. ¿Qué Sí. sentía tu padre de eso? No, él siempre ha estado muy orgulloso. Tenemos cosas muy, muy bonitas porque, por ejemplo, el primer libro mío, Crea tu propia riqueza, yo una vez lo llamé a él y le dije, ella tenía, por decirte algo, 90 años, un ejemplo. Y yo le dije, papá, como tú eres tan bueno en ortografía y en edición y todo esto, porque eso fue lo que él hizo, pues libros, cosas y esto. Yo le dije, quiero que tú me revises el libro y que me le corrijas la ortografía, La edición la edición. Entonces yo se lo mandé es un trabajo pesado. y él lo hizo perfecto. Y de hecho su nombre aparece en la primera hoja, dice editado por Pablo Elías Cardona. Y ahí está. Eso eso, su nombre siempre va a estar ahí. Y eso, digamos, para mí me trae una gran alegría y un gran recuerdo. Porque yo, por ejemplo, lo de los libros, yo sé que inconscientemente yo lo hice porque mi papá tenía algo que ver con la imprenta. O sea, fue mi forma digamos, hacerle de un tributo. relacionar. Exactamente. Entonces fue bonito. Hoy al día el libro es bestseller, número 1. Y el nombre de mi padre está ahí. This podcast is a presentation of Rich Dad Media Network.